Permiten, hermanos, antes de orar y comenzar el mensaje, tener una oración especial debido a que mañana es un día especial en este país. Estamos celebrando o se celebra Memorial Day, en el cual se recuerdan a aquellas personas que han muerto para que nosotros podamos disfrutar la seguridad y las libertades que se tienen en los Estados Unidos. Sabemos que la guerra es algo que no agrada a Dios, definitivamente, pero también es cierto de que muchas de las bendiciones que nosotros disfrutamos fueron alcanzadas por derramamiento de sangre. Así que yo les pido, por favor, se pongan en pie, vamos a ponernos en pie un momentico, dar gracias a Dios por eso y pedir por aquellos familiares que han sobrevivido la pérdida de seres queridos en las guerras más recientes. Padre Santo, Señor, estamos en tu presencia en esta hora dándote gracias por la vida. Gracias por la bendición que nos das de estar en un país donde hay libertad. Sabemos, Señor, de que eso ha costado el sacrificio de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y te quiero dar gracias por el sacrificio que ellos hicieron, por su patria y por nosotros ahora. Especialmente, Señor, queremos interceder por aquellas madres, esposas, esposos, hijos, padres que han perdido seres queridos, Señor, en cualquiera de estas guerras. Te pido que tú los llenes de tu paz y de tu amor, que nunca el odio o el rencor o el deseo de venganza gane terreno en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu. Así que los ponemos en tus manos. Igualmente ahora, Señor, te pedimos que en este momento tú nos ayudes para entender y recibir tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, siempre es productiva, siempre es buena en nuestras vidas. Así que te pido, Señor, que tú estés con nosotros para recibirla, entenderla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos celebrando hoy y hasta el Día de los Padres y quizás posiblemente un domingo más también, una serie de mensajes que tienen que ver con la familia. Y vamos a estar mirando algunas porciones de la Biblia que hablan de la familia. Lógicamente hay que coger algunas nada más, porque la Biblia está llena de enseñanzas y de historias que tienen que ver con la familia. Pero vamos a verlo en mirando varias partes de la Biblia. Hoy vamos a comenzar en el libro de Génesis. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios en Génesis acerca de la familia, del hogar. Y definitivamente cuando queremos saber sobre los comienzos o principios de cualquier cosa de la vida, pues el lugar adecuado es el libro de Génesis, donde Dios explica ahí en su palabra, cuando inspiró a Moisés para escribir este libro, todo lo concerniente al principio, desde la creación del universo, el mundo, los animales, las plantas y también el ser humano. Y vamos a ver que estaba en el proyecto de Dios, en el diseño de Dios, la familia. Dios estuvo en mente, cuando estuvo en la creación, no crear un ser independiente, un ser solitario, sino crear una familia. Y vamos a estar mirando eso, así que yo les invito por favor que busquen en el libro de Génesis el mismo capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis. Y le invito a ver primero ahí la primera parte del versículo 26 y la primera parte también del versículo 27. Y vamos a estar mirando el elemento que forma la familia, que es el ser humano. ¿Cuál fue la materia prima que él usó? ¿Cómo fue que eso funcionó? ¿Cuál fue lo que Dios hizo para crear la familia? Creo que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta para entender hoy lo que es la familia, porque eso no ha cambiado, siguen siendo los mismos elementos que Dios creó. Dice ya el versículo 26, la primera parte: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
Así que estamos mirando aquí esta decisión de Dios, por cierto, en plural. Y ahí los estudiosos de la Biblia enseñan, ahí está la Trinidad. Dice, hagamos. Quiere decir que un solo Dios creó al mundo, pero ahí es en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está decidiendo crear algo maravilloso y lo creó con una materia prima que tiene que ver con Él mismo. Él lo hizo con sus manos. Él hizo algo especial y dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Si vemos las otras cosas que Dios creó, no fueron así, no fue hecho de la mano de Dios. Dice, Dios dijo que existan los animales y que sean creados tal cosa y empezaron a existir. Fue solamente el hombre cuando dice que hizo algo con sus propias manos y dio aliento de vida y entonces hizo algo a su imagen. Quiere decir que es una gran diferencia entre el ser humano, el hombre, la mujer y el resto de la creación. La idea pseudocientífica y falsa de que el ser humano viene de un animal desarrollado no tiene nada que ver con la Biblia, no es real los que creemos que la Biblia es cierta. El ser humano fue creado a imagen de Dios, fue creado por las manos de Dios, fue algo especial, fue un material especial para algo maravilloso que Él iba a hacer después. Por consiguiente, una pareja, un hombre y una mujer, una familia, es una gran diferencia con un grupo de lobos o de perritos o de animales, de monitos que andan por ahí juntos, aunque algunos se parezcan a nosotros, como los gorilas y cosas así. No estamos hechos así, porque la materia prima, lo que Dios creó para la familia es algo sumamente 100% distinto al resto de la creación. Ahora, ¿por qué también es muy importante a la hora de nosotros vivir como familia en estos tiempos? Porque fuimos creados a imagen de Dios, por consiguiente lo espiritual, la presencia de Dios tiene que ser número uno en nuestra familia, en nuestras vidas. Tristemente lo que ha pasado y pasa en la sociedad es que efectivamente esa materia prima está ahí, Dios nos hizo en su imagen y semejanza, pero esa familia no se comporta como hijos de Dios, no se comporta como criaturas de Dios. Es más, se parece más a los animales, muchos de ellos, que a la forma especial de ser humano que Dios creó a su imagen. De hecho, ya prácticamente en muchos sentidos el concepto de familia ha desaparecido en muchos lugares y en muchas personas y en muchas sociedades, donde las relaciones humanas prácticamente se parecen más a los animales que a las personas. Se conocen hoy, mañana tienen una relación de intimidad, después se separan, después buscan a otra persona y así andan de un lado para otro sin formalizar el proyecto de Dios, que fue que un ser semejante a Él se uniera a otra persona para formar la familia. Pero no solamente en ese aspecto, hermanos, sino el lugar que lo espiritual debe ocupar en el hogar. Debe recordarnos de qué materia fuimos hechos, cuál fue el propósito para lo cual fuimos hechos, cómo fuimos hechos. De verdad, incluyendo a veces tristemente hogares cristianos. Las prioridades y las cosas de la familia y de la vida, tal parece que lo espiritual es totalmente secundario. Hoy estamos celebrando la graduación de estos jóvenes y claro que eso es importante, sus estudios, su futuro, su carrera, pero es triste cuando aparentemente eso es lo principal de la familia, que los hijos estudien, que los hijos lleven a tal lugar y lo espiritual queda rezagado. Fuimos hechos a semejanza de Dios, lo espiritual es fundamental para que un hogar funcione según el proyecto de Dios. Claro que es importante la economía, tener un buen trabajo, ganar un buen dinero, todo eso es bueno, es importante para la salud física y mental de la familia, pero más importante que eso es lo espiritual. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo espiritual debe estar allí, debe estar diseñado y pensado como algo primordial en nuestra familia.
Porque la realidad de la vida es, mis queridos hermanos y los jóvenes que están aquí escuchando, que cuando lleguen los problemas que siempre llegan, cuando llegue el dolor que siempre llega, cuando llegue una soledad o una separación, cuando exista una enfermedad, cuando todas las cargas están sobre nuestros hombros, ni el dinero ni la educación van a poder hacer nada por nosotros. Solamente los valores espirituales que fueron formados en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo nos van a ayudar. Y claro que todos nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos crecen y se gradúan y hacen una buena vida y pueden tener un buen trabajo y tienen buenos recursos y se pueden comprar una buena casa y pueden pasear, y todas estas cosas nos llenan de orgullo. Pero nada de eso es comparable con decir: mi hijo es cristiano, mi hijo aceptó al Señor, mi hijo o mi hija sirven al Señor. Eso debe ser lo más importante, porque, hermanos, fuimos creados para eso. A imagen de Dios fuimos creados. Y cierto que es triste, y lo he dicho otras veces, cuando nos encontramos con alguien que hace tiempo que no vemos, casi siempre nos preguntan: ¿y tus hijos? ¿Ya tienes nietos? En el caso mío, les preguntarán: ¿ya tienes nietos? Sí, tengo 4 nietos. Y nuestra tendencia inmediatamente es hablar de estudios, de trabajo, de casa, de matrimonios, de lo bien que les va. Y quizás al final, si es que hablamos de eso, decimos: y por cierto, son cristianos y van a la iglesia. Cuando debiera ser totalmente al revés. Nuestro principal orgullo y nuestra principal bendición. Y no estoy diciendo que no estudien, por favor, que no se hagan una buena carrera, que no formen un bonito hogar. Eso está muy bien, no estoy diciendo que no. Pero cuando vamos a hablar de eso, nuestra prioridad debiera ser lo más importante, y debiera ser hablar de la bendición de poder decir lo que podemos decir, lo cual es un gran privilegio. Bendito sea el Señor. ¿Cómo están? Tengo 3 hijos. Los 3 hijos sirven al Señor. Son fieles al Señor. Tuvieron la bendición de formar hogares cristianos y están guiando a sus hijos, mis nietos, son 4, por los caminos del Señor. Esa debe ser la prioridad, lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Fuimos creados a imagen de Dios. Por consiguiente, lo que glorifique a Dios de nuestra familia es lo vital, es lo importante, es lo que nos debe llenar de gozo y de orgullo como lo más importante que pueda ocurrir en nuestra familia. Yo sé que, por ejemplo, una prenda, a muchos les gusta una prenda, ¿verdad? Ponerse una prenda, yo soy un poco de los que les gusta esas cosas. Y podemos decir: ay, qué niño bonito, ¿de qué cosa es? No, esto es de lata de vieja. Qué diferente como podemos decir: esto es de oro puro. Como dice: wow, estamos hablando de algo especial. Hermano, la familia, la materia prima que Dios nos usó, es lo más extraordinario que hay. Fuimos hechos a imagen de Dios. El diseño de Dios del hogar, cuando empezó a formar los elementos que constituyen el hogar, el hombre y la mujer, fueron hechos a su imagen y semejanza. Es más que oro puro, es algo especial, es a la imagen de Dios. Por consiguiente, el diseño de Dios comienza con una materia prima de la más alta calidad, a imagen de Dios. Ahora, ese diseño de Dios en la familia, según Génesis, fue hecho de una manera definida. No fue algo que salió por casualidad, estaba definido. Y vamos a ver cómo fue ese diseño. Yo quisiera que busquen ahí ahora el versículo 27, segunda parte. Y vamos a predicar con un mensaje húmedo. Primera parte, están hablando de tormenta, la tormenta llegó aquí. Primera parte del versículo 27, segunda parte del versículo 27 y 28 dice: varón y hembra los creó. Así que el diseño de Dios, la forma en que está hecha, fue de una manera definida. Varón y hembra. Un hogar y una familia comienza
con la unión de un hombre y una mujer. Es la forma de procrear, es la forma de vivir. Por consiguiente, ese es el diseño de Dios bien definido. Todo lo que se sale, hablando sexualmente, de esas dos posiciones, de esas dos definiciones, son desviaciones del plan natural y original de Dios. Y sabemos que eso ha cambiado el concepto en cuanto a la sociedad en que estamos viviendo ahora. Pero hermanos, las sociedades cambian y por mucho tiempo se han dicho cosas muy erradas y muy equivocadas a lo largo de la historia. Eso no es nuevo, hermano, no se alarmen por lo que está pasando ahora. Dirán, ay, los matrimonios entre mismo sexo y toda esta serie de cosas. No nos alarmemos, porque cosas iguales y peores han estado en la historia de la humanidad desde el principio, alejándose de la voluntad de Dios. Si recordemos, por ejemplo, que en una época pasada, por el color de tu piel, ya no te catalogaban ni como una persona, ya eran capaces de venderte y comprarte como esclavos. Lo hizo la sociedad, esta sí o no. Quiere decir que separado de la palabra de Dios ya se han hecho muchas cosas erradas. Y aquí estamos hablando de la forma en que Dios diseñó de una manera definida, hombre y mujer unidos para siempre. Es el diseño de Dios. Es la forma en que Dios hizo las cosas. Y sabemos que tristemente después que el hombre pecó, de una manera natural, el hombre está impulsado a hacer cosas equivocadas. Pero porque nazca en nosotros de una manera natural no quiere decir que sea correcto. Recuerde que vivimos en un mundo caído. Todos nosotros tenemos una tendencia de una forma o de otra a hacer lo malo, hacer lo incorrecto, pero eso no justifica para decir que esté bien. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y es quien define lo que está bien y lo que está mal, no mis impulsos, no lo que yo sienta que quiera hacer, no lo que yo me mueve a hacer este cuerpo. Este cuerpo está contaminado y tenemos todos nosotros, todos. Aquí no estamos hablando en particular de un pecado específico. Todos nosotros tenemos tendencias naturales a hacer lo incorrecto delante de Dios y únicamente en la dependencia de Dios podemos poner un stop a eso. Y con la ayuda de Dios no seguir por esa inclinación o por esa idea y hacer las cosas conforme al proyecto original y el plan de Dios para nuestras vidas, para lo que significa ser la familia de Dios. El mundo está tan mal que es tan natural un terremoto. Hay algo más natural que un terremoto. Hay algo más natural que un ciclón, que un tornado. ¿Verdad que es parte de lo natural del mundo? Son positivos, son destructivos. Es parte de un mundo caído, de un mundo enfermo. Igualmente eso pasa en nuestro ser, en nuestra vida. Hay tendencias naturales que están en nosotros, pero no son el proyecto de Dios, no es el diseño de Dios y deben de quedar fuera. Cada uno en el hogar tiene un papel, cada uno tiene una posición y está diseñado por Dios de una manera definida y también con un propósito definido. Primero déjenme ver ahí en Génesis capítulo 2 ahora, por favor, versículo 21 al 23. Porque hablamos del hombre, pero miren la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón del varón fue tomado. Así que ahí está la definición de un hombre y de una mujer que ahora de una manera especial van a estar unidos y formarán una familia. Ese es el plan de Dios. Un hombre y una mujer. Pero en el versículo 24 va un poquito más allá de la forma definida del hogar, de la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y formará ahora nueva familia con una persona del sexo opuesto con el cual va a ser ahora una sola carne. Esa relación de intimidad nada más que funciona entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Ni tan siquiera la relación madre-hijo tiene ese término.
Porque los hijos, a pesar de que salen de su mamá, crecen, desarrollan y forman y se van y forman su propia familia. Es parte de la vida. No es una misma carne padres e hijos, no. Es una misma carne esposo y esposa. Ese es el proyecto de Dios, bien definido. Por consiguiente, cualquier cosa que rompa este proyecto va a salir mal. Si la mamá sigue tomando decisiones en la casa, la suegra en este caso o el suegro, si no se rompe ese cordón umbilical y no se comienza una nueva familia, eso no va a funcionar bien. No es el proyecto de Dios. No fue definido así por Dios. La definición está clara. Una sola carne es un hombre y una mujer en matrimonio. Esa es la intimidad, esa es la relación que jamás debe ser rota. No debiera ser rota, y cuando se rompe es divorcio, y eso no está en el plan de Dios, no es del agrado de Dios. Sin embargo, si es del agrado de Dios, si es el plan de Dios, que nuestros hijos crezcan y se vayan de la casa y formen su nuevo hogar con una pareja. Eso sí es el plan de Dios, desde Génesis, hermanos. Y cuando queremos interponernos en eso, hay problemas, no funciona la cosa. Hay guerras internas porque no está definido por Dios así lo que es la familia. Y algo tan elemental como esto, hermano, que muchas veces tristemente se rompe, trae tanta desgracia. Es consecuencia aún hasta de divorcios. Y es triste porque muchas de nuestras culturas hispanas, en este caso creo que el 99.9% de los que estamos aquí somos hispanos, venimos a veces heredamos costumbres culturales que van en contra de estos principios que Dios puso en la Biblia. Y no sé ustedes, pero yo siempre escuchando, mi mamá es por encima de mi mujer y por encima de todo el mundo, ¿no? Mis hijos son mis hijos y este es el marido que al fin de cuentas no es nada mío. Muchas personas, este es un piojo pegado. Que en cualquier momento no así. Pero mis hijos son mi sangre, eso es lo mío, esa es mi familia, mi mamá, mi pura. Y efectivamente la relación de hijos y padres nunca termina, pero cambia. La Biblia habla de que debemos de honrar a nuestros padres siempre hasta que se mueran. Y debemos de ayudarles cuando están en la vejez. Y deben tener un lugar importante en la familia, claro que sí. Pero nunca el lugar de esposa y esposo, nunca en ese nivel donde ahora hay algo nuevo, donde hay una sola carne, donde es algo distinto, donde es algo único. Y en nuestra cultura hispana eso quizás no siempre cuadra. Pero nosotros tenemos que por encima de eso, y si hemos heredado eso de nuestros abuelos, vamos a cortar aquí. Y nos corresponde a los padres, ¿ok? No entremeternos en la vida de nuestros hijos, tratar de ayudarlos a que sean independientes para que ellos formen su propio hogar. Y esa mala fama de las suegras y de los suegros, que corte con nosotros. Que no nos vamos a estar metiendo en sus vidas y tratar de influenciar o de empujar para que las cosas no se hagan como ellos quieren, sino como nosotros lo hicimos siempre, como siempre fue en nuestra familia. No es el plan de Dios, no es el proyecto de Dios. Era un diseño con una materia prima específica, un diseño ahora con un programa bien definido, está bien definido. Pero también habla de un propósito especial para el cual fue hecho. Y yo le invito a buscar allí, ahora en el versículo 28, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que dio a la familia, dio al hombre y la mujer una función que efectivamente tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la sociedad, sojuzgar la tierra, hacer prosperar la tierra, todo eso está muy bien. Pero antes que eso, como dice, fructificad
y multiplicaos. La paternidad, la maternidad, el tener hijos y criar a nuestros hijos. En nuestra cultura también, yo sé que ojalá y Dios quiera que sea ya algo del pasado. Los hombres dejaban esta responsabilidad a las madres, a las mujeres, perdón. Yo me ocupo de la calle y tú crías a los hijos. Yo me ocupo de trabajar y tú ocúpate de la casa. Y eso incluye, cuando decimos la casa, lavar, planchar, cocinar, limpiar el piso y atender a los niños, hacer las tareas, atender a los muchachos. Pero un momentico, aquí no está hablando de la mujer, aquí está hablando de la pareja. Quiere decir que corresponde a nosotros, como si el Señor nos da la bendición de tener hijos, que es un regalo de Dios, no todos tienen esa bendición, pero si el Señor nos da esa bendición, hermanos y hermanas, eso es prioridad. Prioridad. Más que el dinero, más que el trabajo, más que cualquier otra cosa, está la crianza de nuestros hijos. Y para eso hay que estar con ellos. Hay que dedicarle tiempo a ambos, tanto el hombre como la mujer. Ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios. Y si no lo hacemos así, no está funcionando bien. Lo estamos mirando en los estudios de la sociedad aquí mismo en los Estados Unidos. El daño terrible que ha hecho, sobre todo en los hijos varones, la ausencia de un padre en la casa. No estoy hablando de madres solteras solamente. Estoy hablando de pareja donde está el hombre y la mujer, pero el hombre brilla por su ausencia. Cuando se trata de atender a los hijos, cuando se trata de sentarse con los hijos, cuando se trata de orar con sus hijos, cuando se trata de leer la Biblia juntos, cuando se trata de ir juntos a la iglesia, de ir juntos a servir al Señor, el hombre debe ser el primero que da el ejemplo. Porque es lo que está mirando sus hijos, sobre todo su hijo varón. Creced y multiplicaos, es el proyecto de Dios, es el plan de Dios, es el propósito de Dios, por lo cual nos hizo hombre y mujer, sexos opuestos, distintos, para que podamos procrear y para que podamos tener una familia. Pero ahora nos corresponde a nosotros esa responsabilidad. Claro que es una gran bendición tener hijos, pero qué gran responsabilidad es tener hijos. Y atenderlos como se merecen. Y dedicarles tiempo. Y conversación. Y discusión. Y disciplina. Eso requiere compromiso. Tanto del hombre como de la mujer. Yo no sé si nos guste o no, pero déjenme decirle esto. Es el proyecto de Dios. Es para lo cual Él nos hizo. Y lo escribió en su palabra. Y el mundo puede hacerlo como él quiera, porque el mundo no tiene a Dios. Pero la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, sí tenemos que volver a la palabra, tenemos que ver lo que debemos de hacer para que nuestra familia sea acorde al proyecto de Dios y al plan de Dios, tal y como lo queremos para nuestra vida. Amén, hermanos. Qué importante es eso. Ahora, ese hombre y esa mujer fueron creados y hechos, y el propósito de Dios era que cumplieran una condición. Una simple condición. Tan simple, tan sencilla, tan fácil de entender, hermanos, pero tan difícil de cumplir. ¿Qué dice ahí? Vamos al capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que lo puso a Dios al hombre para que labrara el huerto. Aquí está comprobado, y esto no está en el mensaje, pero un paréntesis nada más. Trabajar no es ninguna maldición. Trabajar honra. Y aquí Dios puso al hombre y a la mujer a trabajar antes de que pecaran.
La maldición vino después, cuando el hombre pecó, que es pasar trabajo. Eso es otra cosa. Pasar trabajo que pasamos en esta vida sí es producto del pecado que hicimos, pero trabajar es una bendición. Amén. Así que con lo que digan que el trabajo es un castigo, posiblemente sea un vago. Y piense que es un castigo de Dios, pero trabajar es una bendición. Ahora, ¿cuál fue la condición? Además de trabajar, que dio al hombre. Dios dio al hombre. Y dice que puso ahí en el versículo 16, un árbol del huerto podrás comer, de todo árbol puedes comer, pero en el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ya más de uno me ha dicho, yo no entiendo a Dios. ¿Por qué se le ocurrió poner tal árbol allí? Sobre todo sabiendo que el hombre iba a comer, ¿verdad? Y de verdad son preguntas difíciles. Pero hay una respuesta bien fácil porque Dios quiso hacerlo, sí, sencillamente. No somos Dios para saber. Pero hay una realidad y hay un requisito de una relación de Dios con nosotros muy importante y es la obediencia. Pues decir, es algo simple, fácil de entender. ¿Qué Dios quiere de mi vida? Una sola palabra, obedecerle. ¿Tú quieres estar bien con Dios? Es más simple, tú quieres tener una vida que las cosas vayan bien en el sentido de lo que te corresponda a ti hacer. Haz una cosa, una simple cosa, obedece a Dios. Empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a obedecer lo que dice allí. Y las cosas van a empezar a ir mejor en tu vida. Simple. Pero qué trabajo. Me acuerdo cuando se hizo el edificio ese de la cárcel, el nuevo que está ahí en Memorial Drive y la 285, cuando se hizo ese edificio. A mí me invitaron a ir a un rally en el estacionamiento allí. Y el rally, por ahí yo tengo por ahí un cartel, decía, mantener la cárcel vacía. Estaba vacía. Todavía no había metido los presos allí. Mantener la cárcel vacía. Qué bonito, qué ilusión. Qué cosa más bella que la cárcel esté vacía. Y yo pensaba dentro de mí, nada más que hay que hacer una cosa. Si la gente de aquí de DeKalb County empieza a obedecer la palabra de Dios, todos los ciudadanos de DeKalb County, todavía la cárcel esa estuviera vacía. ¿Por qué está llena de gente? Y está llena de gente, yo se lo garantizo que está llena de gente. Porque las personas violan la ley de Dios. Porque los que respetan la ley de Dios no respetan también la ley de los hombres. Y ese fue el plan de Dios. Obediencia. Obediencia, por consiguiente, nos corresponde a nosotros como padres, como madres, como esposa y como esposa, poner al Señor como no algo importante en el sentido de decir Dios es importante con nuestras palabras, sino hacerlo importante en nuestras vidas porque le obedecemos y porque todo lo que hacemos en nuestro hogar se sepa que lo hacemos por obediencia a nuestro Señor. No por cumplir con una religión, no porque impresionar a alguien, no para que digan a la gente que somos buena gente, no. Porque en esta casa y en esta familia se obedece al Señor y en esta familia, en esta casa no se hace algo que deshonre a Dios y por eso hacemos las cosas de la forma en que lo hacemos. Y en eso no hay discusión desde que los niños son pequeñitos. Eso no tiene discusión. Yo doy gracias a Dios por la familia que Dios me dio para crecer con mis padres. Porque habían cosas que a mí ni se me ocurrían pedir permiso para eso. Porque yo sabía que eso no había chance. ¿Por qué? Porque mis padres amaban al Señor y servían al Señor y querían que en mi casa las cosas se hicieran conforme a Dios. Así que según yo fui creciendo y fui aprendiendo la Biblia, yo me estaba dando cuenta por qué mis padres eran como eran. ¿Y por qué me disciplinaban cuando yo hacía algo que era incorrecto? Porque si esto está en la Biblia, que no se puede hacer. No se puede mentir, no se puede robar, no se puede dar falso testimonio. Hay que honrar a padres y a los madres, hay que obedecer a los padres. Todo eso estaba allí. No estaban inventando nada. Así que ese es el plan de Dios y hay un requisito. El requisito es que obedezcamos la palabra. Temor de Dios es una frase que yo sé que quizás en esa traducción del 60 la palabra que se usa, algunos piensen que puede traer confusión porque trae como que es miedo a Dios. Pero yo tengo tan claro la idea, el concepto, y me gusta esa frase, que tengamos temor de Dios.
Temor de Dios es respeto a Dios. Pensar que desobedecer su palabra sí trae consecuencias en la vida. Consecuencias negativas que nos marcan. Estuve en una conversación con una persona muy cerca a mí y me contaba que vio una persona que había sido cristiana o que había parecido ser cristiana, por decirlo así, y se ha apartado y hacía muchos años que no la veía y me dijo, hay algo, le falta algo que tenía. Y no es que los años han pasado, todos nos ponemos viejos. Pero hay un brillo en los ojos, hay algo en el cristiano, algo que tiene, que cuando se vive en desobediencia se pierde. Se pierde y eso trae marcas que se reflejan aún en la cara de la gente, en el rostro de las personas. Y es la amargura de la desobediencia, las heridas de desobedecer a Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros, ni quiere eso para nuestros hogares, ni para nuestros hijos. Por eso la condición, el requisito está claro, en obediencia. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero hay cosas que son pecado y debes no hacerlo. ¿Y qué pasa cuando se desobedece? Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Anoten ahí, agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que se violó el requisito, se violó lo que Dios quería, se fue desobediente. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y qué terrible. Y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios. Separación de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El primer fruto es separación de Dios. Las cosas empiezan a andar mal. Ahora hay una palabra nueva que no estaba ahí. Tuve, ¿qué cosa? Miedo. Miedo. Empiezan a surgir sentimientos extraños. Para uno puede ser miedo, para otro es rencor, odio, deseo de venganza, tantas cosas difíciles que pasan en nuestros corazones. Cuando desobedecemos a Dios, nos alejamos de la voluntad de Dios y entonces empiezan las consecuencias del pecado. Se refleja en nuestras vidas y eso pasa a nuestra familia. Y llama la atención, hermanos, solamente señalar esto que está ahí. No está realmente en el mensaje, pero para no pasarlo por alto. Todo el mundo, la culpa fue de Eva, la culpa fue de Eva. ¿A quién llamó Dios? A Adán. Tú eres responsable. Así que los hombres que estamos aquí no le echemos la culpa al otro. La posición de hombre de cabeza del hogar no es para ser el rey de la casa. Es para ser el líder de la casa y responsable de nuestra casa. Así que en vez de ser un trono para sentarse y que nos traigan las cositas y nos atiendan como si fuéramos el rey, es un lugar de liderazgo, de servicio y de dar ejemplo. Porque somos responsables por lo que haga aún nuestra mujer y nuestros hijos. ¿Qué les parece? Así que no es ningún privilegio. Yo soy cabeza del hogar, aquí mando yo. No. Tú eres siervo, tú eres líder, tú eres el que va adelante, tú das el ejemplo y por cierto, si algo anda mal, a ti es el que van a llamar. Así que más te vale hacer bien las cosas como hombre del hogar, como cabeza de familia, como líder. Hermanos, pero fíjense qué terrible. Capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató.
Si Eva hubiera sabido esto y hubiera pensado más de una vez comerse aquella fruta. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque entró en pecado, la competencia, el odio, y devino en una tragedia de crimen y de asesinato. Y yo no digo que en nuestra familia lleguemos a esos extremos. Y hay una cosa cierta, hermano, nuestros hijos crecen y ellos van a tomar sus decisiones. Crecen y toman sus decisiones. Pero yo diría que la carga más grande que podemos llevar nosotros los padres es que esas decisiones que ellos estén tomando mal tomadas haya sido por el mal ejemplo que nosotros les dimos y por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y eso tiene que ser cruel. Y eso tiene que ser duro. Amén. Por consiguiente, la forma de evitar eso es temor de Dios, respeto de Dios, buscar al Señor y ponerlo en primer lugar en mi vida. Esa es la mejor forma de enseñar a nuestros hijos lo que hay que hacer. Es la forma de guiar bien a nuestro hogar. Así que ahí está en la palabra de Dios, ahí está lo que debemos de hacer. Esposos, esposas, padres e hijos. Cada uno tiene un papel en la familia y la Biblia nos enseña para cada uno de ellos. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie de mensajes en distintos libros de la Biblia. Y hoy hemos hablado del Génesis, del comienzo, del plan de Dios, del proyecto de Dios. Y nunca debemos de olvidar eso. Vamos a orar. Padre Santo, eterno, glorioso, maravilloso, en este momento, recordando estas palabras tuyas, te damos gracias porque nos creaste. No nos mandaste nacer como los animales que tu voz dijo, produzca la tierra. No. Tú con nosotros hiciste algo especial. Gracias porque lo hiciste así. Nos hiciste con tus manos. Nos diste soplo de vida. Nos hiciste a tu imagen y semejanza. Podemos amar como tú amas, podemos sentir como tú sientes, podemos decidir con libre albedrío como tú eres. Tú nos hiciste tanto, Señor, para ser como somos. Y estamos agradecidos porque nos hiciste así. Nuestra petición hoy, Señor, es que este grupo de hermanos que estamos aquí hoy y los que estén escuchando este mensaje, es que no olvidemos nunca tu proyecto, tu plan. ¿Por qué nos hiciste a tu imagen y semejanza y la capacidad de amar y de relacionarnos contigo como hijos? ¿Por qué nos hiciste hombre y mujer? ¿Por qué nos diste una familia? ¿Por qué nos diste una palabra para obedecer? Ayúdanos, Señor, a cumplir todo esto y a tener en cuenta todas estas verdades a lo largo de toda nuestra vida y que podamos implementar esto en nuestros hogares y enseñarlo a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que este proyecto tuyo, tan bien intencionado y que el pecado vino a echar a perder por tanto tiempo, pero que ha sido perfeccionado ahora en Jesucristo y por la esperanza de la vida eterna, donde todas las cosas son hechas nuevas, que nosotros no perdamos de vista lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer también para hacer el proyecto original. Una familia unida que te obedece, que te sirve, que te glorifica. Para que nunca tengamos miedo de tu presencia, sino que estemos reunidos, unidos como familia adorando tu nombre. Para que nunca reine en nuestra casa el odio, la rencilla, la separación, el deseo de venganza, ninguna de estas cosas que son fruto del pecado. Así que te suplicamos, Señor, tu ayuda y tu misericordia en nuestra debilidad, porque somos débiles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.